Soy originaria de Atlacomulco, me vine a estudiar comunicación a Toluca en el año 2000. Trabajo ahorita en un periódico, doy clases y estudio letras hispánicas en el Instituto de la UNAM. Es una novela que trata sobre el deseo humano, en el sentido de que a veces guías tu vida o trabajas para conseguir algo que deseas, ¿no? Que tú quieres con todas las fuerzas de tu corazón. Tu vida tiene sentido porque tú estás trabajando para conseguir eso. El problema es que a veces, o cuando lo consigues, resulta que no era eso lo que querías. Eso por una parte. Y por otra parte, que a veces estamos en el mundo normal sin preguntarnos realmente qué es lo que queremos y de repente algún golpe de suerte o algún accidente o alguna otra cosa nos saca de contexto y descubrimos necesidades o deseos que no teníamos o que incluso creíamos o no creíamos o no hubiéramos creído jamás que pudiéramos tener. Esta novela surgió porque voy coleccionando historias. Cuando voy en la calle veo cosas que me llaman la atención, las anoto, escucho la radio, lo que sea, y voy anotando todas esas cosas porque cada anécdota o cada imagen puede ser el germen de una novela, de un cuento, de algo, de una historia posterior. Yo estaba desayunando un día antes de irme a la escuela y vi una noticia en la televisión, no me acuerdo si fue con Carlos Loret de Mola. El chiste es que estaba viendo el noticiario y el punto era un señor de 50 y tantos años que había sido encontrado en un cerro alejado de la civilización y que tenía encerradas en una jaula, pero una jaula como de pájaro. Tenía encerradas a dos muchachas, las tenía atadas a los pies como con grilletes, eran sus esclavas sexuales y de cocina, ¿no? Y había tenido hijos con ellas, nada más que a los hijos los había regalado. Entonces a mí me llamó mucho la atención y lo anoté. Después me empecé a hacer preguntas al respecto porque yo me identifiqué con las muchachas porque uno está secuestrado no necesariamente cuando te sacan de tu casa y te llevan a un cuarto oscuro y te dejan encerrado. A veces uno vive secuestrado, uno se autosecuestra o permite que otras personas lo secuestren, te secuestran en esencia. Yo sentía en ese momento estar secuestrada por una persona. La exploración de los deseos que te decía hace rato y insertos en ese contexto de este señor que secuestra a las muchachas fue lo que me motivó a escribir. Escribí el libro gracias a una beca del Centro Toluqueño de Escritores. La mecánica es trabajar durante 10 meses con un tutor. Entonces yo trabajé con mi tutor en ese momento, que fue Dardo Osorio, un escritor mexiquense muy reconocido. Yo terminé y la dejé descansando, ¿no? Y después por cuestiones de dinero y por trabas, muchas trabas, porque es una asociación civil, no hay dinero en este país para las asociaciones civiles y menos para las de cultura, nos tardamos en sacarlo. Y luego ya lo entregué la versión ya final, entonces a finales de 2006, y salió ya en mayo del 2007. Entonces técnicamente el proceso fueron como 2 años más o menos, entre realmente escribir y dejar reposar, masticar otras ideas, estar leyendo, porque un libro es un diálogo entre varios libros, entonces lees varias cosas, leí mucho de psicología, de teoría de la personalidad, de cosas por el estilo. Te diría que poco y mucho. Creo que poco en el sentido de que me contuve mucho en la novela. Como fue la primera, como estuve bajo la vigilancia de un tutor, me limité en muchas cosas, sobre todo en la cuestión de expresión, de cómo expresarlo, en mi afán de que quedara más o menos decente, ¿no? Y por esa inseguridad de cómo va a salir, ¿no? Sin embargo, hay evidentemente mucho de mí en los tres personajes, en los tres. Me identifico con Samuel porque su manera fue trabajar como imbécil para poder largarse, ¿no? Y en el momento en el que se larga, paradoja, no puede estar solo, ¿no? Se lleva a otras mujeres para tratar de contagiarlas con la nueva doctrina, ¿no? Y de las chavas también me identifico con ellas, sobre todo en una cuestión particular, la ausencia de padre. El papá te enseña el mundo y mi papá siempre ha sido una figura un tanto ausente, un tanto lejana. Entonces, con lo que te decía que estuve leyendo de teorías de la personalidad, yo necesitaba construir un par de personajes cuyas características, sobre todo de infancia, que es cuando se conforma la base de tu personalidad, las hiciera propicias a aceptar cierto maltrato, porque habemos mujeres predestinadas o receptivas al maltrato, porque no te valoras, porque nadie te enseñó cómo te debían querer, N cantidad de cosas, ¿no?
Entonces ellas no tienen papá, bueno, una no tiene papá porque se fue y la otra lo tiene, pero es como si no lo tuviera porque está todo el día trabajando y no la pela. Entonces esa ausencia de una figura paterna que te enseñe el mundo en el sentido de cómo deben tratarte los hombres, cómo debes ser querida, qué tanto respeto le tengo a tus ideas, a tus opiniones, etcétera, les falta a ellas y entendí un poco de lo que me faltó a mí. En ese proceso de búsqueda de cómo conformar sus personalidades fui entendiendo mi propia personalidad, entonces fue una experiencia muy catártica y muy cañona. Es una exploración del amor, pero no del amor rosita, porque nunca he creído mucho en el asunto. Es más bien una exploración en el sentido del amor frustrado, de cómo tu amor no genera amor y se convierte en una desgracia, ¿no? Inserto en este sentido, en el mundo contemporáneo las relaciones de pareja últimamente se han convertido más que en un intercambio de vida, en un intercambio de mierda. O sea, las relaciones no duran suficiente tiempo, no se aguantan las personas, no hay un verdadero compromiso. Desde mi punto de vista el amor es una decisión. Por otra parte tiene una relación con cuestiones muy escatológicas, tengo ganas de hacer una cosa muy asquerosa. Va a haber un muerto, empieza con un muerto, hay muchas cuestiones de medicina forense que todavía no he logrado comprender porque tengo que investigar muchas cosas porque tengo mucho trabajo. Pero es una mezcla entre medicina forense más porquería, o sea, más boñiga, mierda, porquería, larvas, gusanos, muertos, amor, una mujer. Es una mezcla muy extraña, pero sí, por ahí va. Y también unos cuentos que estoy preparando también pero son más divertidos. Creo en el trabajo y en la disciplina, más que en el talento. A lo mejor yo soy ñoño, soy muy fresa, pero yo creo en el trabajo como la única manera de hacer las cosas que deseas, así sea ir a la luna o escribir otro libro, lo que sea que tú quieras, nada más lo puedes conseguir con trabajo. Necesitas moverte, necesitas creer en tu trabajo, necesitas tener confianza en tu trabajo y sobre todo necesitas trabajar. Yo creo en la educación como un verdadero mecanismo para que la gente sea mejor.